Hola, talento humano, ¿cómo están? Mi nombre es Adolfo Goytisolo y esto es el After Office de la comunicación. Seguramente deben haber escuchado hablar de muchos gurús, pero hay un gurú en particular en la administración y en los negocios que no va a pasar desapercibido por sus mentes, y es Peter Drucker. Y Peter Drucker dejó a lo largo de su vida un montón de frases célebres, pero una que viene a colación con el tema que vamos a tratar hoy es la siguiente, y es que la cultura se traga a la estrategia en el desayuno. Una explicación sencilla para esto es que no importa cuánto empeño le pongas a la estrategia comercial o financiera en la compañía, si no tienen los cimientos de una cultura corporativa bastante sólidas, esto se puede ir al diablo. Y para el día de hoy vamos a escuchar a uno de los especialistas, así que no se vayan, que ya volvemos. Según una encuesta de Pricewaterhouse, hecha en más de 32 países y con un universo de 3.200 personas, un 85% de las compañías consideran que los líderes toman como prioridad la cultura organizacional. Un 88% cree que una cultura sólida permite que las iniciativas corporativas tengan éxito. Y un 81% de los encuestados considera que la cultura es una ventaja competitiva dentro de las empresas. ¿Es esto cierto? ¿No lo es? Veamos qué cosa opina nuestro querido invitado Juan Carlos Rojas. ¿Cómo estás? Querido, qué gusto saludarte. Te agradezco mucho el espacio. Va a ser un honor poder compartir, poder debatir, pero sobre todo entregar conceptos, entregar experiencias, entregar conocimiento y conversar del tema. Buenísimo, buenísimo. Les presento a Juan Carlos. Juan Carlos Rojas es psicólogo de profesión, cuenta con un diplomado en gestión por competencias, un MBA en la Escuela Internacional de Alta Gestión. También cuenta con conocimientos de liderazgo, coaching ejecutivo en INCAE y una especialización como Agile Coach en la Universidad Complutense. ¿De acuerdo? Él ha pasado por diferentes países, industrias y culturas y ha revisado muchos de los subsistemas de recursos humanos, entre ellos transformación cultural, gestión del talento, compensaciones y negociación con sindicatos. Vaya currículum, ¿eh? Con un foco en la agilidad y el employer experience, que es básico hoy por hoy. Ha pasado por diferentes industrias y hoy es director de Peak Performance desde hace algunos meses. Y nos comenta que le gusta enseñar y obviamente facilitar diferentes dinámicas de gestión y el uso de data para la toma de decisiones. Va a ser un honor conversar contigo, Juanca. Con gusto, de verdad que va a ser un gusto porque creo que la experiencia, como siempre digo, las heridas de guerra que traen las transformaciones es lo que nos da ese know-how que pasa más allá de la frontera de los libros. Tal cual. Y que es muy enriquecedor transformar culturas, es muy enriquecedor acompañar a las organizaciones a hacer visible lo que a veces suele ser invisible, Tal cual. ¿no? Y que esa cultura al final sea ese día a día que se manifieste, que se externalice a través de procesos y estrategias. Y que sea tangible, ¿no? Y que sea observable. tangible, así es. Juan Carlos, hay una data que encontré también dentro de esta encuesta de Pricewaterhouse, en la que se dice que en el año 2018 el 66% de los líderes consideraba que la cultura era una de las cosas más importantes antes que la estrategia. Pero después en el 2021 esta data cae a considerar que solamente el 46% considera que la cultura es más importante que la estrategia. ¿Por qué crees que ha variado? ¿Por qué crees que varió? Mira, yo creo que acá no hay prevalencia. Yo creo que la estrategia no es más importante que la cultura y la cultura tampoco es más importante que la estrategia. ¿De acuerdo? Porque son dos ecosistemas de gestión que tienen que caminar de la mano, ¿no? Cómo mi cultura habilita la estrategia y cómo la estrategia habilita el negocio, la operación, etcétera, ¿no? Y yo te cuento un ejemplo, ¿no? En una de las compañías donde trabajaba, tenemos un desafío de transformación porque teníamos que convertirnos en una empresa de asesoramiento global en gestión de riesgos, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, pero ¿cómo lo íbamos a lograr? Y ahí trabajamos los diferentes subsistemas de recursos humanos y uno de los pilares era la cultura, por supuesto,
y cómo la cultura fomentaba un entorno de aprendizaje. Cómo la cultura no transformaba o fomentaba, perdón, una cultura meritocrática. Y ahí tocamos el sistema de desempeño, el sistema de KPIs, el sistema de bonificación variable. Entonces, yo creo que son dos ecosistemas que se tienen que complementar muy de la mano. Y cuéntame, ¿cómo podrías tú definir cultura organizacional para quienes están por primera vez probablemente escuchando sobre ella? Así, en fácil. En fácil, la cultura es lo que sucede cuando el jefe no está. Ay, qué buena. Ok, a ver. Déjame más o menos ubicarlo. Entonces, si mi jefe no está y las personas son, no sé, pues tóxicas, chismosas, competitivas, esa es la cultura de la compañía. La cultura, y me he hecho reír, la cultura son aquellos comportamientos en los cuales la persona decide hacer. Ok. No porque el jefe esté ahí sentado, Uh-huh. sino porque tu ecosistema, tu propósito, ¿no? Te dice que tienes que ser una persona colaborativa, una persona que entregue valor, una persona que enseñe, una persona accountable de sus resultados, Okay. ¿no? Entonces, no importa que el jefe no esté, Uh-huh. ¿no? Yo tenía un líder, ¿no? Ajá. Que era, o sea, fue uno de mis mentores, porque se sentía su presencia aunque él no está, ¿no? Porque hasta en la forma de cómo redactaba los correos, te transmitía siempre un sentido de pertenencia. Ay, monstruo. Entonces, y además era extremadamente transparente en la comunicación. Entonces, esa conducta, ese ejemplo de cultura que él daba, me inspiraba a mí a ser transparente en todo mi accionar. Entonces, por eso yo siempre digo que la cultura son esos elementos visibles, ¿no? Uh-huh. Que se transmiten a través de las conductas, a través de las normas, comportamientos, valores que hacen que en su conjunto, pues, tú tengas una cultura Por supuesto. fácilmente identificable para las personas dentro de la organización, pero también fuera de la organización. Para quienes han escuchado, podríamos entender entonces que la cultura es como una suerte de cascadeo que llega desde los líderes hacia las demás líneas. Sí y no. Uh-huh. Por ejemplo, yo hace 2 semanas Yeah. estaba en un taller de liderazgo, ¿ya? Trabajando con el equipo de gerencias en cómo gestionar los valores de la compañía a través de la ruptura de paradigmas, Ok. ¿no? Entonces, yo les propuse a los líderes, dentro de la propuesta, trabajar también con los equipos. Pero ellos pensaron que iba a ser un típico taller de team building, Ya. ¿no? Ok. Pero una de las preguntas que le hice al equipo es, ¿cómo gestionamos al líder? ¿No? Entonces ahí el equipo como que, claro, What? pero no es mi líder que me tiene que gestionar a mí. Yo digo, pero la gestión nunca fue unidireccional. Siempre ha sido así como el feedback, Vi. ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a construir una cultura de feedback hacia el líder? Uh-huh. ¿Por qué no en equipo ayudamos a mi líder a que nuestros valores lo impulsen? Entonces, fue un taller muy profundo en el cual me quedó clarísimo que la cultura de este equipo era una cultura realmente de muy alto rendimiento, porque entendieron súper bien el mensaje sobre cómo también como equipo tenemos que ser responsables de la cultura, de nuestro líder y obviamente de nuestros resultados. Exacto. Hay una fábula que alguna vez un jefe me relató que decía así: un sapo, después de conocer el océano, llega hacia su pequeña laguna donde se encontró con algunos amigos, se encontró con un gran amigo y le dice: oye, acabo de conocer el océano. Entonces, sí, ¿y qué tal es? Es demasiado grande. ¿Más grande que nuestra laguna? Sí, por supuesto, es enorme. Entonces, este sapo empieza a inflarse. ¿Más grande que esto? No, es muchísimo más grande. Y se vuelve a inflar. ¿Más grande que esto? Mucho más grande, no tienes idea. Y se vuelve a inflar hasta que el sapo revienta. Es decir, este sapo nunca logró entender la inmensidad de las cosas más allá del lugar de donde estaba. ¿Cómo logramos que las empresas puedan reconocer el tipo de cultura en la que se encuentran y puedan, obviamente, definir a partir de allí una serie de cambios? Así es, así es. ¿Cómo? A ver,
A mí me gusta muchísimo el método de Harvard. Okay. Harvard tiene un método específico en el cual evaluamos la cultura, pero desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y es muy interesante porque la percepción que los líderes tienen de nuestra cultura, por lo general, no coincide con la percepción que tienen los equipos, Okay. ¿no? Y es más, yo he logrado ver disonancias bastante grandes en empresas que increíblemente tú las ves de afuera y dices, oye, me gustaría trabajar allí porque se percibe la cultura, ¿no? Ujú. Pero cuando tú aterrizas, ¿no? Te das dando cuenta que este alineamiento cultural hay que ir trabajándolo de forma cada vez más consciente, ¿no? Okay. Y la conciencia se genera a través de la data. Entonces, cuando tú muestras a los líderes lo que realmente piensan tus equipos de la cultura, muchos CEOs y gerentes han quedado como que, ¿es esto cierto? ¿No? Okay. O No sea, se la cree. no se la creen, ¿no? Y es más, un par de gerentes me ha preguntado, oye, a ver, muéstrame las preguntas, ¿no? Y eso, A este nivel de desconfianza. y eso fue hasta casi una ofensa para mí, ¿no? Porque, claro, me vas a cuestionar por tu incredulidad, ¿no? Cuando el primer paso para poder generar conciencia es Okay. ser, valga la redundancia, consciente de lo que estás viendo en el cuadro, ¿no? Entonces, el primer paso es eso, ser consciente de tu realidad, ¿no? Y ser responsable de tus acciones, Tal cual. ¿no? Porque al final, cuando las empresas quieren embarcarse en un proceso de corporativización, de transformación, etcétera, yo siempre les pregunto a los CEOs, ¿qué estás dispuesto a hacer de diferente para que tu transformación suceda? Ujú. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a dejar de evaluar del 1 al 5 en las evaluaciones de desempeño y transformar esta evaluación en una evaluación hacia comportamientos, conductas y valores? Ujú. ¿Estás dispuesto a dejar de ir candidatos que pueden ser muy brillantes en el currículum y en los títulos y priorizar sus competencias de liderazgo? ¿Estás realmente dispuesto? ¿No? Ujú. Entonces, ahora, obviamente las transformaciones, Adolfo, no tiene que ser motivo de estrés, ¿no? Porque al final yo siempre digo que para las transformaciones hay que respetar la historia de las compañías, Ujú. ¿no es cierto? Porque estamos acá sentados hablando de empresas que a lo largo del año, con una cultura madura o no, han crecido a doble dígito, ¿no? Entonces, estresar el sistema tampoco te va a llevar a un buen camino. Entonces, creo que el arte reside en cómo equilibramos lo que nos viene funcionando y cómo lo evolucionamos Ujú. y cómo vamos implementando nuevas conductas, nuevos valores que nos pueden llevar al éxito organizacional. Te entiendo bastante bien. Ahora, ¿tú crees que hay compañías que se alinean con el rubro en el que están? Me explico. Pueden existir compañías que puedan tener esta disposición para generar cambios más eficientes, más ricos, más provechosos en un rubro en particular que otras empresas. O sea, ¿existen rubros más pesados de transformarse, más complejos? Sí, existen rubros más complejos, pero todo está en la disposición de cambio, ¿no? Yo he conocido compañías de rubros bastantes menos duros, si esa es la palabra, ¿no? Que les cuesta muchísimo la transformación. Y he conocido empresas durinísimas, ¿no? Que les cuesta igual, pero este habilitador de cambio por parte del directorio, del CEO, es la clave. O sea, y el CEO tiene que ser la personificación de la cultura, ¿no? Porque yo me acuerdo que en alguna experiencia yo tenía un líder que decía, oye, nosotros tenemos que ser amables y gentiles en todo lo que hagamos, ¿no? Pero cuando él paseaba por los pasillos, no se lo daba a la gente. Ok. ¿No? Entonces, Ya. Había una disonancia. había una cierta disonancia y esos detalles a veces me dicen, Juan Carlos, pero son detalles. Sí, pues, la transformación está hecha de detalles, Tal cual. ¿no? Y eso para mí no viene a ser o sea, es un detalle muy importante, Sí. porque si no la gente dice, oye,
aquí algo raro está pasando. Exactamente. Yo tuve la oportunidad de conocer a un gran comunicador en una de las compañías donde trabajé, donde me decía, Adolfo, todo comunica, absolutamente Todo. todo comunica. Así es. Entonces, si tienes a un líder que te dice, oigan, tenemos que ser respetuosos en esa compañía y no saluda a nadie, me está comunicando lo contrario a lo que dice. Así es. Porque finalmente no son sus palabras, son sus actos los que me Correcto. comunican más, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo se relacionan nuestros objetivos estratégicos y financieros a nuestros valores y comportamientos? Uy, qué buena pregunta. A ver, nuestros valores y comportamientos yo creo que se reflejan en todos nuestros procesos. Ujú. Sí, es más, se tienen que reflejar en todos nuestros procesos. Si tú quieres construir una cultura de mejora continua, por ejemplo, pero no utilizas un Hoshin Kanri para hacer el análisis, ¿no? Nuevamente, no estamos siendo del todo coherente con lo que realmente nosotros queremos hacer. Si dentro de nuestra estrategia corporativa está trabajar un tema de transparencia, por ejemplo, pero los sueldos los sigues manejando por debajo de la mesa, ¿no? Tampoco te genera pues un sentimiento apropiado, digamos, ¿no? Y lo otro es que al final del día son dos conceptos que tienen que ir de la mano, ¿no? Tanto la estrategia, la cultura, la transformación, lo digital son habilitadores, ¿no? Que te dan vida, ¿no? A todo tu ecosistema, ¿no? Corporativo, de cultura, de estrategia, para que puedas adaptarte, para que puedas evolucionar, para que realmente construyas una marca sólida, para que la gente te busque para trabajar contigo, ¿no? Y que la gente elija trabajar contigo en lugar de que tú estés buscando candidatos como loco, ¿no? Tal cual. Me imagino que para que la cultura hable a través de los procesos, porque finalmente es eso, ¿verdad? Sí, claro. Hacer que la cultura hable a través de tus procesos y alineados con los valores que la compañía haya definido. Creo que uno de los valores que todo el mundo reconoce como esencial en una compañía que quiere tener una buena presencia en el mercado es la transparencia. Y te dejo una pregunta que una de las entrevistadas me dejó. Si mi cultura es una cultura de transparencia y yo tengo un programa de Key People, ¿no? O sea, personas que puntualmente yo las estoy viendo visualizándose como en una línea de carrera como futuros gerentes. Exacto. ¿Esa lista debería de conocerla todo el mundo? Por supuesto. O sea, yo que soy el compañero de Juan, yo sé que Juan forma parte de este programa de Key People, yo no. ¿Cómo bajamos esa información para que sea completamente transparente y la gente no se sienta ofendida? Totalmente. Ahí viene, ¿no? ¿Qué tan claro tienes los porqués? Ok. ¿No es cierto? Ajá. Y me ha pasado 20 veces. Había personas que yo estaba formando para ser mi sucesor, sucesora, Ajá. ¿no? Y cuando definimos el famoso 9box o el Claro. pool de talento, ¿no? Yo les bajé eso a todo mi equipo. Todo mi equipo sabía quién era 5, quién era 6, quién era 4. ¿Por qué? Porque después de la calibración había mucho chisme, Ok. ¿no? Ok. Oye, el fulano de tal está en el 4. Uy. Oye, el fulano de tal está en el 2. ¿No? Y lo peor, el fulano de tal dicen que está en el 1. Uy, Ya, no, ya. listo, ya. Sacrificado. ¿Cuándo tú sabes? No, entonces, si es algo que se habla sobre la mesa, ¿por qué tenerlo debajo de la mesa? Ujú. ¿No? Exacto. Entonces yo le dije, chicos, sesión de alineamiento, vamos a conocer nuestro pool de talento. Pero antes de bajar esa información, me cercioré, ¿no? Del porqué de cada persona, ¿no? Es decir, tú estás en el 5 por A, B, C, D. Ajá. Tú estás en el 6 por A, B, C, D. Tú estás en el 3 por A. O sea, la gente tuvo clarísimo su porqué. ¿No es cierto? Ajá. Ahora, tú me preguntarás, ¿y los 1 y 2? ¿Qué pasó con decías? ellos? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasó? También lo dije. Ok. También lo dije. Claro, ahí la estrategia fue diferente. Porque antes de comentarlo con el equipo, tuve un feedback 1 a 1 con ellos. Básico. Y les pregunté si querían, ¿no? Mencionarlos. Ujú. Y tú sabes que el que estaba en el número 1
al año siguiente se fue al número 5. Ah, ¿Sabes ok. cómo? ¿Cómo? Porque en ese feedback me dijo Juan Carlos, yo quiero que lo digas porque yo me voy a comprometer con el equipo a mejorar. Ok. Entonces, ese compromiso, o sea, el exponerlo como que estaba al borde del precipicio y pedir ayuda, lo salvó. Mira, qué monstruo. Lo Bueno, salvó. tuviste una persona con la apertura y con, Exacto. ¿no? Con la apertura para poderlo revelar y con la tesudez de decir, ¿sabes qué? Esto lo tengo que cambiar. Extraordinario. O sea, Ajá. su cambio fue cómo la exposición social para algunas personas realmente funciona. Es como el clásico tip para bajar de peso, ¿no? Dile a más de un amigo que vas a bajar de peso, y la exposición social te va a llevar a tratar de cumplirlo. Así es. Tal cual. Entonces, de verdad que, claro, luego hubieron algunas críticas, ¿no? Porque, claro, las otras gerencias no bajaban su pool de talento, Ujú. ¿no? Y ahí, claro, yo le dije, pero ¿por qué no lo bajas? Tal cual. ¿No? O sea, más bien me sorprende que me estés diciendo esto cuando deberías bajarlo. Exacto. Entonces, ya les expliqué cómo yo lo hice para que ellos más o menos lo hagan, ¿no? Entonces, pero sí fue una estrategia bien bonita esa. Buenazo. Con todo este prefacio, Juanca, ahora cuéntanos, ¿cuál crees que serían los pasos, el ABC para poder empezar a cambiar una cultura? O sea, yo ya reconocí cuáles son mis gaps para poder mejorar. Sé que existe un método, una metodología de Harvard para poder hacer un cambio cultural dentro de la compañía. Simplemente da alguno de los pasos como para que quienes nos están viendo ahorita digan, ok, me picó el diente, voy a seguir buscando sobre esto para empezarlo ya, el día de mañana. Así es. Primero, busquen el método de Harvard. primero No, que nada. Harvard Business Review, ¿no? Requiere suscripción, Ok, pero de verdad que el costo es lo vale. nada a lo que hay dentro. Pero yo siempre empiezo con el propósito, Ok, ¿no? Definiendo el por qué. Pero no es un propósito como he visto que algunas organizaciones lo hacen, ¿no? 3 horas de Ikigai, ¿no? ya. Y ya está. Nuestro propósito, wow, digamos, ¿no? Y lo lanzan. No. Ok. El propósito tiene que ser algo que realmente la gente sienta, viva, ¿no? Hay que co-crearlo Ujú. con los colaboradores internos, con stakeholders, bancos, proveedores, clientes. Ok. Tiene que ser bien robusto para que cuando el propósito nazca con raíces. No nazca porque 3 horas encerrados en una sala y ya, check. No, Ok. eso no funciona, ¿no? Ok. Y luego diseñar los comportamientos, Que se desea. las conductas y a partir de ello diseñar nuestra nueva forma de operar, ¿no? Y cuando digo nuestra nueva forma de operar es cómo nuestro lenguaje va a cambiar, cómo nuestra comunicación va a ser distinta, Ok. cómo los líderes y el perfil del líder va a empujar este cambio, cuál es el rol del CEO, cuál es nuestro paradigma, ¿no? Ajá. Yo siempre digo, ¿no? Si estuviésemos, yo le pregunto a los gerentes, si estuviésemos en el 2026 y la compañía tuviese una cultura 100% madura, ¿cómo sería esta cultura? Ujú. Y ahí empieza, sería así, sería así, entonces me van dando información sobre cómo, Exacto. ¿no? Entonces, Tal cual. estos espacios con los gerentes, líderes, personas son riquísimos para diseñar una estrategia de transformación cultural. Pero para mí esos 3 pasos son básicos. Perfecto. Me has hecho acordar de un jefe que me decía que el cambio se da con uno o sin uno. Que la cultura se da con uno o sin uno. Sí. Entonces, ¿cómo logramos incentivar los comportamientos deseados en nuestra gente? Sí, y te he dicho alguna frase muy cierta, ¿no? Los procesos operativos funcionan porque nosotros activamos un botón. Ajá. En cambio, la cultura existe sin que hagamos nada o haciendo algo. Exacto. Pero la cultura existe, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros promovemos esos comportamientos, ¿no? A través del ejemplo, ¿no? A través de los procesos, a través de los espacios físicos, ¿no?
Y lo que yo siempre digo, a través de la experiencia que entreguemos a las personas, ¿no? Entonces, para mí son elementos claves que tienen y que funcionan como habilitadores. Por ejemplo, si tú quieres habilitar o promover una cultura de trabajo colaborativo, más allá de las comunicaciones, que es importante, más allá del rol de líder, si tú tienes una organización donde todos están en cubículos o en oficinas cerradas, ¿no es cierto? Ese no es un mensaje claro. Yo trabajaba en una compañía, bien me acuerdo, que decía, todos por igual. Acá todos somos iguales. Pero resulta que la oficina de los gerentes estaba en el segundo piso. Y la oficina del resto más abajo. Okay. ¿No? Entonces, no hacía sentido, ¿no? Exacto. Llegó el corporativo y dijo, tienen un mes para demolerme toda la oficina, ¿no? Y es más, este piso de los gerentes lo voy a vender, dijo. Todos me bajan, ¿no? Y como ya no van a haber oficinas cerradas, entramos todos. Cuento corto, en 2 meses estamos todos en un mismo piso. ¿Y eso ayudó? Y eso, increíblemente, cómo ayudó. Porque los gerentes ya no teníamos vidrio, puertas. O sea, había literalmente... Literalmente, tú podías pararte y hablar con un vicepresidente. Literalmente. Mira tú. O sea, fue extraordinario. Y cuéntame, mira, yo participé en un workshop donde una compañía hace algunos años, donde trabajaba, trataba de definir los nuevos valores que se tenían que empezar a difundir, ¿no? Y uno de los valores que se difundió y que mucha gente se miraba mientras el gerente corporativo decía, oye, este valor no va conmigo, no va con el sentido de la compañía, pero el gerente estaba completamente concientizado de que así era, ¿no? Era el valor de la austeridad. Ya. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante la austeridad? ¿No? Y daba discursos y argumentos alrededor de eso, pero a todas las personas que estaban ahí, gerentes y jefes incluidos, decían, austeridad. Tacañería, debería decirse, Claro. ¿no? Y daba ejemplos, ¿no? Yo cada vez que me llega un flyer y tiene un clip, yo agarro el clip y lo coloco dentro de un dispensador de clip, porque así estamos promoviendo cultura. Entonces la gente se miraba entre ellos y decía, de verdad, no puede ser. Entonces, ¿cómo hacemos si es que desde la cabeza se viene impulsando valores que difieren del sentido de servicio, del sentido de propósito de la compañía? Correcto. Mira, yo creo que aquí la respuesta es, tenemos que mostrarle al CEO, ¿no? O a los CEOs qué es lo que está pasando realmente, ¿no? En su organización. Ajá. Y qué es lo que no le están diciendo. Okay. ¿No? Porque a veces, y muchas veces pasa, que la primera línea del CEO siempre dice lo que quiere escuchar. Sí. Y yo siempre les decía a mis jefes, si tú sientes eso, te están mintiendo. Así de sencillo, porque no todo es color rosa. No todo es color de rosa, no somos perfectos, ¿no? Entonces creo que es nuestra responsabilidad también mostrarle al CEO, ¿no? La visión hacia abajo. Porque si yo estoy convencido de algo, soy yo. Pero la pregunta es, ¿y tu equipo qué piensa? ¿Qué opina? ¿Qué siente? ¿Qué ve? ¿Cómo lo ve? ¿No es cierto? Entonces, la austeridad no sé si sea un valor, ¿no? Pero en una organización, en lugar de darle un foco de austeridad, ¿no? Nosotros le dimos un foco de cuida a quien te cuida. Ah, qué monstruo. ¿No? Entonces, claro, porque una cosa es decir... Un tema participativo. Claro, ¿no? Una cosa es decir, oye, yo te quito, ¿no? Y otra cosa es, yo te doy, pero tú también dame. Exacto. Mira, qué interesante. Mira, y eso, y esa filosofía lo utilizamos para todo, ¿no? Por ejemplo, en los interruptores de luz poníamos luz que apagas, luz que no pagas. Para concientizar. No, claro. En los baños, ¿no? Campaña, dar para recibir, ¿no? Mientras más cuidas, más recibes. ¿Qué hicimos? ¿No? Y es una
tontería, pero al baño mejor cuidado Ajá. le regalábamos productos de la empresa. Ah, mira. Y la gente se esmeraba por cuidar su baño. Y Mira. la gente empezó a denunciar a quienes quienes no lo hacían. maltrataban el baño porque no recibían pues su regalito. Tal cual, tal cual. ¿No? Entonces, fíjate cómo cambiando la palabra, Ajá. el sentido, tú puedes generar tanto cambio en las organizaciones. Tal cual. Ya casi para terminar, Juanca, ¿tú crees que existan culturas tóxicas que sean productivas? No. No. Yo ahí sí te digo que no. He estado en diferentes tipos de culturas y las culturas tóxicas no te llevan a ningún lado. Tienen un tiempo de vida muy corto. Sí, tal claro. vez. Sí, claro. O sea, Se me ocurre- careces de talento, culturas lentas, culturas que en lugar de premiar la innovación o las ideas, te censuran, No. Yo ahí es un rotundo no. Perfecto. Juanca, vamos a pasar, no sé si lo has visto anteriormente, sí, me imagino con los programas que has visto anteriormente, vamos a hacer un pequeño jueguito. Yo te voy a hacer mención de algunas cosas en particular, y la idea es que me puedas responder con rapidez qué es lo que se te viene a la mente cuando te Perfecto. lo menciono. ¿Cuál es tu héroe favorito? Uy. He-Man. Ok. ¿Tu heroína? La Batichica. Ok. ¿Tu frase favorita? Sin pasión no hay gloria. ¿Tu libro favorito? Biología de la gentileza. La película que verías 1000 veces. ¿Pero esa serie? También. Casa de Papel. Ah, bueno. Época en la que te hubiera gustado nacer. La que nací en los 90s. Buenísimo. ¿Tu mayor miedo? Mi mayor miedo no ser aceptado. La cualidad que más admiras de las personas. La capacidad de adaptación y la capacidad de amar. La característica que menos toleras. La mentira. Tu mayor ocio. Leer. Tu mayor aventura. O mejor aventura. Lanzar en paracaídas. Ah, no te creo, me falta eso dentro de mi lista. ¿Con qué canción te energizas? Uy, si te digo, te vas a reír. ¿Por qué? Porque yo escucho mucha salsa, Ya, ¿no? Y escucho mucho reggaetón, ya, ok. ¿no? Entonces son canciones que me mueven. Ya, ¿y con cuál te energizas? Me gusta Becky G. Ok, ¿de acuerdo? ¿Con cuál te tranquilizas? ¿Con cuál te serenas? Mira, hay un artista que se llama El Búho. Ok. Ya, es una canción que la utilizo para algunas dinámicas, ¿no? Ya. Si quieres te la puedo enseñar. Es una canción Sí, sí, de todas maneras. bien bonita, ¿no? Y la utilizo para momentos de Relax. tranquilidad, de relax. Sí. Buenísimo. Y ahora la última. ¿Quién es Juan Carlos Rojas? Bueno, Juan Carlos es una persona que le encantan las personas, una mente muy curiosa. Me gusta estar leyendo, buscando artículos, conectando con personas para ver cómo ayudo y cómo me ayudan. El networking para mí es fundamental, pero sobre todo a mí me gusta transformar vidas, ¿no? Me gusta con mis equipos trabajar, me gusta crear valor, me gusta que las organizaciones sientan que recursos humanos ha evolucionado de ser un área de gasto, un área que se ocupa de inflar globos, como siempre digo yo, de los eventos, a un área que tiene que acompañar la estrategia de la compañía. Definitivamente. Y para poder terminar ya con la última pregunta, esa es una mascotita que nos viene acompañando desde el primer programa. Ujú. ¿Qué nombre le pondrías a esta mascotita? Sonic. Sonic. ¿Por qué? No sé, porque creo que es muy tecnológico, ¿no? Entonces... Tiene Sonic. relación, tiene Tiene relación. relación, Buenísimo. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido. Dile por favor a nuestra audiencia cómo te debería de seguir en las redes. Bueno, yo comparto mucho conocimiento en las redes, comparto casos, comparto papers, comparto un montón de cosas. Estoy en LinkedIn como Juan Carlos Rojas, ¿no? Así que un gusto poder seguir, que me sigan y compartir información. Buenísimo, Juan Carlos. Te pasaste. Muchísimas gracias. Gracias Un por haber placer, venido. un placer. Vuelvan a conectarse para el siguiente programa. Si les gustó este capítulo, por favor, den comentarios, denles like y compartan. Así que hasta un nuevo After Office.